Hola y bienvenidos a este emocionante video donde exploraremos la inspiradora historia de Ana, una mujer que, en medio del dolor y la humillación, encontró consuelo en Dios. Su vida nos enseña el poder de la oración persistente y la fe inquebrantable. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las lecciones espirituales que esta historia tiene para tu vida. No te lo pierdas. Comencemos. Esto es Verdad Única, el contexto de la historia de Ana. La historia de Ana ocurre en un periodo complejo de la historia de Israel. El pueblo vivía en la era de los jueces, un tiempo caracterizado por la inestabilidad espiritual y política. La adoración a Dios se realizaba en el tabernáculo ubicado en Silo, donde el sacerdote Elí y sus hijos oficiaban como líderes religiosos. La maternidad era altamente valorada en la sociedad israelita, considerada un don directo de Dios. La esterilidad, por el contrario, se veía como una maldición o señal de desaprobación divina. Las mujeres que no podían concebir eran objeto de desprecio, y muchas veces se las culpaba injustamente de su situación. Ana vivía con su esposo Elcana en Ramá, una pequeña ciudad en la región montañosa de Efraín. Elcana era un hombre justo y temeroso de Dios, pero en su hogar había un problema. Tenía dos esposas. Penina, la otra esposa, había sido bendecida con varios hijos, mientras que Ana no tenía ninguno. Cada año, la familia viajaba a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, una tradición que servía para recordar la soberanía del Señor sobre la vida de su pueblo. Sin embargo, para Ana, este viaje era una experiencia amarga. A medida que se acercaban a Silo, sentía que el peso de su esterilidad se hacía más fuerte, acompañado de las burlas constantes de Penina, el dolor de Ana y su lucha interna. Desde que Ana contrajo matrimonio con Elcana, su mayor anhelo había sido formar una familia. Soñaba con sostener a un hijo en sus brazos, con escuchar sus risas en la casa, con experimentar la alegría de la maternidad. Sin embargo, los años pasaban y su vientre seguía estéril. Cada vez que Penina la veía cabizbaja, aprovechaba la oportunidad para humillarla. «Ana, ¿de qué sirve que Elcana te ame más si no puedes darle hijos?», decía Penina con un tono mordaz. Ana permanecía en silencio, pero su corazón sangraba con cada palabra. Se refugiaba en la oración, clamando a Dios en secreto, pidiendo un milagro. Por las noches, Ana se quedaba despierta, mirando el techo de su habitación, pensando en cómo sería la vida si Dios le concediera un hijo. Se hacía preguntas que no tenían respuesta inmediata. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Habré hecho algo para no merecer su bendición? El amor de Elcana no era suficiente para llenar el vacío que sentía, aunque él le decía con ternura: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos?» Ana le sonreía débilmente, pero sabía que en lo más profundo de su ser, solo un hijo podía consolar su alma. La peregrinación a Silo y la oración desesperada. El peregrinaje anual a Silo era un momento crucial en la vida de Ana. Se acercaba con sentimientos encontrados. Por un lado, deseaba estar en la presencia de Dios, pero por otro temía las burlas de Penina. Durante el banquete ofrecido después del sacrificio, Ana apenas podía probar bocado. El bullicio de la fiesta la rodeaba, pero su corazón estaba angustiado. Después de la comida se levantó silenciosamente y se dirigió al tabernáculo. Allí, en medio de la penumbra y el aroma del incienso, se arrodilló y derramó su alma delante de Dios. «Señor de los ejércitos», susurró con lágrimas, «si miras mi aflicción y me das un hijo, te lo entregaré todos los días de su vida». Oró con tal intensidad que sus labios se movían sin emitir sonido. Desde la distancia, el sacerdote Elí la observaba. Su rostro reflejaba desconfianza. «¿Hasta cuándo estarás ebria?», le preguntó con dureza. «Aparta de ti el vino». Ana levantó su rostro, sus ojos hinchados por el llanto. «No, mi señor», respondió con humildad. «Soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». Elí, conmovido,
le dijo: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ana se levantó con una paz renovada. Sabía que algo había cambiado en su corazón, la respuesta divina y el nacimiento de Samuel. Al regresar a casa, Ana ya no era la misma. Había depositado su carga en Dios y tenía la convicción de que su oración había sido escuchada. Poco tiempo después, Ana concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, diciendo: «Por este niño oré, y Dios me concedió lo que le pedí». El gozo llenó su hogar, y las burlas de Penina se apagaron. Ana sabía que debía cumplir su promesa y, cuando Samuel fue destetado, lo llevó a Silo para entregarlo al Señor. La espera confiada en Dios. Después de recibir la bendición de Elí, Ana regresó a casa con una paz que nunca antes había experimentado. Sabía en su corazón que Dios había escuchado su oración. Las semanas pasaron, y Ana empezó a notar cambios en su cuerpo. La esperanza crecía en su interior, hasta que un día las sospechas se confirmaron. Estaba embarazada. Ana se postró en oración, con lágrimas de gratitud en sus ojos. «Señor, tu misericordia es grande. Has mirado mi aflicción y has respondido mi clamor». Elcaná, al enterarse, la abrazó con alegría. «Dios ha sido fiel contigo, Ana. Ahora tu dolor se ha convertido en gozo». A medida que los meses pasaban, Ana preparaba con amor cada detalle para la llegada de su hijo. No solo pensaba en cómo cuidarlo, sino en cómo enseñarle a amar y servir a Dios desde su infancia. Finalmente, llegó el día esperado, y Ana dio a luz a un hermoso niño. Con lágrimas de emoción, lo tomó en sus brazos y le susurró: «Te llamarás Samuel, porque te pedí al Señor». Voy a continuar ampliando la historia con más detalles sobre la crianza de Samuel, su vida en el templo y la transformación de Ana después de recibir la respuesta de Dios. Profundizaré en sus pensamientos, emociones y reflexiones para mantener el dramatismo e interés, la maternidad anhelada y la crianza de Samuel. Desde que el momento en que Samuel nació, Ana lo sostuvo en sus brazos con un amor indescriptible. Cada día lo miraba con asombro, recordando las lágrimas que había derramado en Silo y la promesa que le hizo a Dios. Cada mañana, antes de que el sol se asomara sobre las colinas de Ramá, Ana se sentaba junto a su hijo, acariciando su pequeña cabeza y susurrándole oraciones. «Samuel, tú eres un regalo de Dios», le decía con voz dulce. «Fuiste pedido con lágrimas y ahora serás entregado a su servicio». Elcaná, observándola desde la distancia, veía la devoción de Ana con admiración. Sabía que su esposa no solo era una madre amorosa, sino una mujer de fe inquebrantable. Samuel creció bajo el amoroso cuidado de su madre, y cada día Ana le hablaba sobre la bondad de Dios. Le contaba la historia de cómo ella había orado con fervor en Silo, y de cómo Dios había escuchado su clamor. «Nunca olvides, hijo mío, que fuiste un milagro», le susurraba mientras le enseñaba a caminar. Pero Ana también sabía que el tiempo de entregarlo se acercaba, la decisión de entregar a Samuel. El día en que Ana debía llevar a Samuel al tabernáculo de Silo se acercaba rápidamente. Su corazón se debatía entre el gozo y el dolor. Sabía que debía cumplir su promesa, pero la idea de separarse de su hijo la llenaba de tristeza. Una tarde, mientras doblaba las pequeñas túnicas que le había confeccionado con sus propias manos, Ana se arrodilló y oró. «Señor, dame la fortaleza para cumplir mi voto. Sé que Samuel te pertenece, pero mi corazón es débil». Elcaná, al verla tan pensativa, se le acercó con ternura. «Ana, has cumplido tu propósito. Dios ha sido fiel contigo, y ahora es momento de cumplir tu promesa con alegría». Ana asintió, tomando la mano de su esposo. Sabía que Dios tenía un propósito mayor para Samuel, uno que iba más allá de su comprensión humana. Cuando llegó el día, Ana vistió a Samuel con su túnica nueva y lo tomó de la mano rumbo a Silo. Con cada paso que daba, su corazón latía más fuerte, pero su fe permanecía firme. La entrega de Samuel en Silo
Cuando Ana y Elcaná llegaron al tabernáculo, fueron recibidos por el sacerdote Elí. Ana se arrodilló delante de él con humildad y le dijo: «Mi señor, soy aquella mujer que estuvo aquí orando al Señor. Por este niño oré, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por lo tanto, lo entrego al Señor para que le sirva todos los días de su vida». Elí observó a Ana con asombro y reverencia. Había visto muchas personas acudir al templo con peticiones, pero pocas regresaban con un corazón tan agradecido y dispuesto a cumplir su promesa. Ana se inclinó sobre su hijo, le besó la frente y le susurró: «Samuel, hijo mío, servirás al Dios que nos ha bendecido». Samuel, aún siendo un niño pequeño, miró a su madre con confianza. Ana se levantó con lágrimas en los ojos, pero con una profunda paz en su alma. La oración de alabanza de Ana y Ana. Al dejar a Samuel en el tabernáculo, Ana no se marchó con tristeza, sino con un corazón rebosante de gratitud. En ese momento, elevó una oración de alabanza que quedó registrada como una de las más hermosas en la Biblia. «Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza está en Él. No hay santo como el Señor, porque no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios». En su oración, Ana reconoció la soberanía de Dios, la justicia divina y la grandeza del Señor, quien humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Esta oración no solo fue una expresión de gratitud, sino una declaración de fe en el poder de Dios para transformar la vida de cualquier persona. La vida de Samuel en el templo. Samuel creció en la presencia de Dios bajo la guía del sacerdote Elí. Aunque era joven, su corazón estaba inclinado a escuchar la voz de Dios y servir con humildad. Cada año, Ana visitaba a Samuel en Silo y le llevaba una túnica nueva, que confeccionaba con amor. Cada puntada era un recordatorio de su amor por él y de su compromiso con Dios. «Samuel, sigue los caminos del Señor», le decía con cariño cada vez que lo veía. Samuel escuchaba atentamente y crecía en sabiduría, encontrando favor ante Dios y los hombres. Dios comenzó a hablarle desde temprana edad, llamándolo por su nombre en una noche silenciosa. «Samuel, Samuel». Escuchó la voz de Dios en la quietud del templo. Desde entonces, Samuel se convirtió en el profeta que lideraría a Israel y ungiría a los primeros reyes de la nación. La fidelidad de Dios a Ana. Dios no solo respondió la oración de Ana con Samuel, sino que la bendijo con más hijos. La mujer que había sido estéril ahora era madre de varios hijos, testimonio del poder de Dios para transformar cualquier situación. Ana entendió que Dios nunca llega tarde y que su fidelidad es inquebrantable. Lecciones de la historia de Ana. La historia de Ana nos enseña valiosas lecciones espirituales. 1. El poder de la oración. Ana nos muestra que la oración sincera y persistente puede cambiar nuestras vidas. 2. La fe en tiempos de prueba. A pesar de años de esterilidad, Ana nunca perdió la esperanza en Dios. 3. Cumplir nuestras promesas a Dios. Cuando Dios nos bendice, debemos responder con gratitud y obediencia. 4. La soberanía de Dios. Su plan es perfecto, aunque no lo entendamos de inmediato. 5. La gratitud después de la bendición. Ana nunca dejó de alabar a Dios incluso después de recibir su respuesta. La vida de Ana después de entregar a Samuel. Después de haber dejado a Samuel en el tabernáculo de Silo, Ana regresó a su hogar en Ramá con sentimientos encontrados. Por un lado, su corazón se sentía lleno de gratitud por haber cumplido su promesa, pero por otro, la ausencia de su hijo le causaba una nostalgia indescriptible. Cada día, al despertar, Ana imaginaba a Samuel en el templo, sirviendo fielmente a Dios bajo la instrucción del sacerdote Elí. Elcaná la miraba con ternura y, aunque veía tristeza en su rostro, también percibía una nueva paz en su interior. «Dios ha sido fiel contigo, Ana», le decía mientras le tomaba la mano, «y sé que aún tiene más bendiciones para ti». A pesar de extrañar a Samuel, Ana encontró consuelo en la certeza de que su hijo estaba en las manos de Dios. Cada día oraba por él,
pidiendo sabiduría y fortaleza para cumplir el propósito divino. Dios, en su fidelidad, continuó bendiciendo a Ana dándole más hijos e hijas, llenando su hogar de risas y alegría. A través de su vida, Ana aprendió que Dios nunca deja vacíos los corazones que confían en Él. El impacto de Samuel en Israel. Samuel no solo fue un niño especial para Ana, sino que su vida tuvo un impacto tremendo en la historia de Israel. Desde muy pequeño, Dios comenzó a hablarle directamente, mostrándole visiones y revelándole su voluntad para el pueblo. Bajo su liderazgo, Israel comenzó un proceso de restauración espiritual. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, y más tarde a David, quien se convertiría en el rey conforme al corazón de Dios. Ana, desde la distancia, escuchaba sobre las obras de Samuel y daba gracias a Dios por haberle permitido ser la madre de un siervo tan fiel. Su historia nos enseña que Dios usa nuestras oraciones y sacrificios para propósitos mucho más grandes de lo que imaginamos. El legado de fe de Ana. La vida de Ana dejó un legado que trascendió generaciones. Su testimonio ha servido de inspiración para miles de personas a lo largo de los siglos. Las mujeres que enfrentan esterilidad encuentran en Ana un ejemplo de esperanza. Aquellos que sienten que sus oraciones no son respondidas, ven en ella la prueba de que Dios siempre escucha, aunque su respuesta tome tiempo. Ana nos enseña que la oración persistente, la fe inquebrantable y el cumplimiento de nuestras promesas a Dios pueden cambiar la historia no solo de nuestras vidas, sino de toda una nación. Aplicación a la vida moderna. Hoy en día, la historia de Ana nos enseña valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. La importancia de la oración. En medio de la angustia, Ana derramó su corazón ante Dios. Nos recuerda que siempre podemos acudir a Él con nuestras cargas más pesadas. La paciencia en la espera. Ana esperó durante años, pero nunca dejó de confiar en que Dios tenía un plan perfecto. En nuestra vida, la espera puede ser difícil, pero debemos recordar que el tiempo de Dios es perfecto. El cumplimiento de promesas. Ana nos enseña a ser fieles en nuestros compromisos con Dios, cumpliendo lo que prometemos, incluso si nos cuesta sacrificio. Dios obra en el silencio. Aunque Ana no recibió respuesta de inmediato, Dios estaba trabajando en su vida para darle una bendición mucho mayor de lo que esperaba. Y el poder de la gratitud. Ana nunca dejó de agradecer a Dios, mostrando que la alabanza y el reconocimiento son esenciales en nuestra relación con Él. Reflexión espiritual. El relato de Ana es más que una historia de maternidad. Es un recordatorio del amor de Dios por nosotros. En muchas ocasiones, nos encontramos en situaciones de espera, dolor y aparente silencio divino. Sin embargo, la vida de Ana nos muestra que Dios nunca olvida nuestras peticiones. Él ve nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y nos responde en el momento oportuno. Ana nos enseña a vivir con esperanza, sabiendo que nuestro clamor sincero siempre llega al trono de Dios. La gratitud de Ana a lo largo de los años. Conforme los años pasaban, Ana visitaba a Samuel cada año en Silo. Cada vez que lo veía, su corazón se llenaba de alegría al notar cuánto había crecido en sabiduría y amor por Dios. Cada año le llevaba una túnica nueva, confeccionada con sus propias manos. Mientras cosía cada puntada, oraba por su hijo, pidiendo que Dios lo guiara y le diera un corazón íntegro. Estas visitas eran momentos de gozo y renovación para Ana, quien veía en Samuel la fidelidad de Dios hecha realidad, el cumplimiento del propósito de Dios. Años después, cuando Samuel ya era un hombre adulto, Ana miraba hacia atrás y reflexionaba sobre su vida. Lo que antes había sido motivo de lágrimas y dolor, ahora era una historia de gozo y gratitud. Dios había usado su esterilidad para manifestar su gloria y cumplir su propósito divino. Ana entendió que sus años de prueba no habían sido en vano, sino que formaban parte de un plan más grande. Su historia se convirtió en una inspiración para muchas mujeres en Israel, que también anhelaban la intervención de Dios en sus vidas. El mensaje final de la historia de Ana. La historia de Ana
nos recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Aunque a veces no entendamos su propósito, Él está trabajando detrás de escena. Ana nos muestra que la oración constante y la fe inquebrantable son la clave para ver la mano de Dios moverse. Hoy, su historia sigue siendo una fuente de esperanza para aquellos que esperan respuestas, para los que enfrentan desafíos imposibles y para todos los que buscan un encuentro profundo con Dios. El contexto cultural y social de la época de Ana. Para comprender mejor la historia de Ana, es importante conocer el contexto cultural y social en el que vivía. La nación de Israel se encontraba en un período difícil, bajo el liderazgo de los jueces. La adoración a Dios en el tabernáculo de Silo era el centro de la vida religiosa del pueblo, pero la nación se hallaba en un estado de constante inestabilidad espiritual. Las mujeres en aquel tiempo tenían un papel crucial en la familia y la sociedad, pero su valor a menudo se medía por su capacidad de tener hijos. La maternidad era vista como una bendición de Dios y una muestra de su favor. Por lo tanto, la esterilidad era una carga inmensa, tanto en lo emocional como en lo social. Ana vivía en un hogar polígamo, una práctica común en aquellos tiempos. Aunque Dios había diseñado el matrimonio para ser entre un hombre y una mujer, la cultura permitía a los hombres tener varias esposas, lo que muchas veces generaba celos y rivalidades, como en el caso de Ana y Penina. La relación entre Ana y Penina. La rivalidad entre Ana y Penina no era solo una lucha emocional, sino también una batalla espiritual. Penina usaba su fertilidad como una forma de demostrar su superioridad, mientras que Ana, en su humildad, se refugiaba en Dios. En muchos momentos, Penina aprovechaba la vulnerabilidad de Ana para provocarla, diciéndole cosas como: «Dios me ha bendecido con hijos porque soy digna de su favor. ¿Acaso no es evidente que Él ha cerrado tu vientre?» Ana, en lugar de responder con palabras de enojo, se alejaba en silencio y dirigía su corazón a Dios. El amor de Elcaná por Ana era evidente, pero su incapacidad para darle hijos le hacía sentir que no era suficiente. La tensión entre ambas esposas era constante, y Ana encontraba su único refugio en la oración, la profundidad de la oración de Ana. La oración de Ana en el tabernáculo de Silo no era una oración común. No se trataba de simples palabras, sino de un derramamiento profundo de su alma. Cuando Ana oró, sus palabras fueron acompañadas de lágrimas. Su voz interior clamaba a Dios con un nivel de sinceridad y desesperación pocas veces visto. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar mi aflicción y me concedes un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Este voto mostraba que Ana estaba dispuesta a entregar lo más preciado a Dios, demostrando que su anhelo no era egoísta, sino un acto de rendición total. El significado espiritual de su promesa. Cuando Ana prometió entregar a Samuel a Dios, estaba haciendo un compromiso sagrado. En la cultura israelita, consagrar un hijo al servicio del Señor era un acto de entrega absoluta, significando que el niño serviría en el tabernáculo durante toda su vida. Este acto nos enseña la importancia de confiar en Dios con nuestras peticiones, pero también de estar dispuestos a devolverle las bendiciones que Él nos da. El impacto de la oración de Ana en nuestra vida hoy. La historia de Ana nos muestra que la oración persistente tiene poder para cambiar situaciones aparentemente imposibles. Su fe nos anima a confiar en Dios en tiempos de espera y a rendir nuestras cargas delante de Él. Muchas veces enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, pero la historia de Ana nos recuerda que Dios escucha nuestras súplicas y responde de acuerdo con su perfecta voluntad. La importancia del tiempo de Dios. Ana esperó años antes de recibir su milagro. Durante ese tiempo, probablemente enfrentó dudas y momentos de desaliento, pero nunca dejó de orar. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. A menudo, queremos respuestas inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto para cumplir su propósito. Ana nos enseña a confiar en el proceso de Dios y a esperar con paciencia. La fidelidad de Dios en la vida de Ana. Dios no solo respondió la oración de Ana,
sino que la bendijo con más hijos después de Samuel. Esto nos recuerda que Dios siempre da en abundancia a quienes le son fieles. Ana pasó de la esterilidad a la plenitud, demostrando que Dios puede transformar cualquier situación. Reflexiones finales sobre la vida de Ana. La vida de Ana nos enseña valiosas lecciones de perseverancia, fe y rendición. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus planes divinos. Voy a seguir ampliando la historia de Ana con más detalles sobre el contexto histórico, sus emociones, su vida después de entregar a Samuel y enseñanzas prácticas para aplicar en la vida diaria. También incluiré más reflexiones sobre su relación con Dios y la forma en que su historia sigue impactando a generaciones. La paciencia de Ana en medio de la adversidad. Ana experimentó años de espera, luchando contra la frustración y la incertidumbre. Cada vez que veía a Penina con sus hijos, su corazón se llenaba de tristeza. Sin embargo, su paciencia fue un testimonio de su profunda confianza en Dios. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos períodos de espera, en los que parece que Dios guarda silencio. Ana nos enseña que, en esos momentos, debemos permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios tiene un plan mayor. Ana eligió la paciencia en lugar de la amargura, la fe en lugar de la desesperación, y la oración en lugar de la queja. El tabernáculo de Silo, un lugar de encuentro con Dios. El tabernáculo de Silo era un lugar sagrado donde se llevaban a cabo las principales festividades religiosas. Para Ana, este lugar representaba la presencia de Dios y la esperanza de recibir una respuesta. Cada vez que subía a Silo con su familia, Ana sabía que tenía un encuentro pendiente con Dios. Era un tiempo de reflexión, rendición y búsqueda espiritual. Hoy en día, debemos recordar que podemos encontrar nuestro Silo en la oración y la comunión con Dios. Así como Ana derramó su alma delante de Dios en ese lugar, nosotros también podemos acudir a su presencia en cualquier momento. La transformación de Ana después de su oración respondida. Cuando Ana dejó de enfocarse en su problema y comenzó a confiar plenamente en Dios, experimentó una transformación interior. Aún antes de quedar embarazada, la Biblia menciona que su rostro ya no estaba triste. Primera de Samuel 1:18. Esto nos muestra que cuando entregamos nuestras cargas a Dios, encontramos paz, incluso antes de recibir la respuesta. La transformación de Ana es un recordatorio de que la verdadera paz no proviene de recibir lo que queremos, sino de confiar en la soberanía de Dios. La maternidad como un llamado divino. Cuando Dios le concedió a Ana el milagro de la maternidad, ella no lo tomó a la ligera. Sabía que su hijo tenía un propósito especial y que debía prepararlo para servir a Dios. Ana no solo fue una madre amorosa, sino también una mujer sabia que entendió que su hijo no le pertenecía, sino que era un regalo divino. Esta lección es valiosa para todos los padres, quienes deben ver la crianza como una responsabilidad sagrada ante Dios. El papel del sacerdote Elí en la historia de Ana. Elí jugó un papel crucial en la historia de Ana. Aunque al principio la malinterpretó, posteriormente reconoció su sinceridad y la bendijo con una palabra profética. Este encuentro nos enseña que Dios muchas veces usa a otros para confirmarnos sus planes. La bendición de Elí fue el sello de la respuesta divina a la oración de Ana, la promesa cumplida y la entrega de Samuel. Cumplir su promesa de entregar a Samuel no fue fácil para Ana, pero su obediencia nos muestra que la gratitud hacia Dios debe ir acompañada de acciones concretas. Ana llevó a su hijo al tabernáculo, sabiendo que estaba cumpliendo el voto que hizo en su momento de angustia. Este acto de fe nos enseña la importancia de cumplir lo que prometemos a Dios. La influencia de Samuel como profeta de Dios. Samuel no solo fue un hijo especial para Ana, sino que su influencia trascendió generaciones. Desde su juventud, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios y a obedecer su llamado. Su liderazgo fue clave para la transición de Israel de un gobierno de jueces a un reino bajo el liderazgo de Saúl y, posteriormente, David.
Ana pudo ver cómo su oración tuvo un impacto que alcanzó a toda una nación. La fidelidad de Dios en la vida de Ana. Dios no solo respondió la petición de Ana, sino que la bendijo con una familia numerosa. Esto nos muestra que Dios es fiel y abundante en su amor. Muchas veces, Dios no solo nos da lo que pedimos, sino mucho más de lo que imaginamos. Ana experimentó esto de primera mano cuando su vida pasó de la esterilidad a la plenitud. Las promesas de Dios para quienes confían en Él. La historia de Ana nos recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Aunque el tiempo de espera puede ser difícil, su palabra nunca falla. Las Escrituras están llenas de promesas para aquellos que confían en Él, como «Clama a mí, y yo te responderé». Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aplicando la historia de Ana a nuestra vida. Podemos aplicar la historia de Ana en nuestras vidas de varias maneras. Persistencia en la oración. Nunca debemos dejar de orar, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Confianza en el tiempo de Dios. Su tiempo es perfecto, aunque a veces no lo comprendamos. Gratitud en todo momento. Debemos agradecer a Dios incluso antes de recibir su respuesta. Y fidelidad en nuestras promesas. Como Ana, debemos cumplir lo que prometemos a Dios con un corazón dispuesto. La oración como un acto de fe y dependencia. La oración de Ana fue un acto de absoluta dependencia en Dios. Ella sabía que solo Él podía cambiar su situación, y su actitud nos enseña que debemos acudir a Dios con humildad y fe. En lugar de buscar soluciones humanas, Ana confió plenamente en el poder de Dios. El gozo después de la prueba. Después de años de sufrimiento, Ana experimentó el gozo de la respuesta de Dios. Su vida nos muestra que la fidelidad y la paciencia siempre son recompensadas. Este gozo no era solo por haber recibido a Samuel, sino por haber visto la mano de Dios obrando en su vida. La historia de Ana es un testimonio poderoso de fe, oración y fidelidad de Dios. Si hoy te sientes desanimado, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Sigue confiando en Él. Ora con persistencia y cree que sus promesas se cumplirán en su tiempo perfecto. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides compartirlo. Activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido basado en la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima. Esto fue Verdad Única.